amigos, es un gusto saludarlos desde los libros. Yo soy Maru Rodríguez y los invito a que se queden con nosotros durante la próxima hora porque vamos a tener un programa muy divertido, un programa de cuentos de alguien apasionada por las letras que ha transmitido esto a diferentes generaciones. Con ustedes está Patricia Olivera Faro. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola Maru, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por invitarme. No, pues bienvenida. Nos vienes a hablar de un libro muy divertido que me hizo pasar muy buenos momentos, Qué bueno. que es Dientón el Preguntón, cuentos de cuentacuentos de Así nuestros queridos amigos de Grupo Editorial Sensontle, a quien le mandamos un beso grande. Saludos, Sensontle. Porque es el primero de los libros de la colección Mis Primeros Libros. Es un libro padrísimo, es un libro que vale la pena mucho disfrutar en familia. Pero Patricia, pues como te decía, aquí en Desde los Libros siempre exploramos el detrás de cámaras del libro, y tu libro es realmente muy, muy bonito. Gracias. Porque está hecho no solamente con tu talento, sino Gracias. con el talento de los niños también. Con las inquietudes de los niños, sí. Hacíamos una rueda en la sala de casa. Y ahí en esa rueda estaban todos los niños. Yo ya tenía una idea más o menos de qué les iba a hacer, ¿no? Les daba el título del cuento y empezaba a desarrollar el cuento, pero observando las caritas de los niños, ¿no? Entonces, si había algo que no le cuadraba, algo no le preguntaba, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y ya el niño me decía qué era lo que le preocupaba y ahí le dábamos una solución. Por ejemplo, en el cuento de Orejotas, al final del cuento es aceptado el perro por la familia, pero había un niño en la rueda que estaba muy serio, estaba así. Y yo dije, ¿qué te pasa? ¿Pero qué tienes? ¿Cuál es el problema? El perro, ¿sí lo aceptó su papá? Digo, aquí a este niño no, el papá no le deja tener perrito. Entonces ahí tuvimos que aclarar que al final el papá mismo le había hecho su casita al perro. Entonces ya con eso quedaba claro que el perro había sido aceptado por todos los integrantes de la familia. El niño quedó feliz y ya quedó integrado al cuento ese detalle de que el papá le hizo la casa al perro. Sí, qué interesante. La verdad es que algo que me gustó mucho y te contaba fuera del aire, algo de lo que me gusta mucho de este tipo de libros es que hay una historia detrás, porque tú me decías que tus abuelos te contaban cuentos, tus papás te contaban cuentos, y esto se va pasando de generación en generación. Tú le contaste a tus hijos y así va, ¿no? Así es, sí. Eso es algo maravilloso porque realmente sí es algo que se hereda. Sí, yo siento que sí. A todos nos gusta, a todos mis hermanos nos gusta relatar cosas. Y desde los abuelos, a mi abuelo le encantaba hacer cuentos. Él tenía una fantasía increíble y podía empezar a hacer un cuento hoy. Si quería hacerlo durar 3 días, duraba 3 días el cuento. Es más, hay una anécdota que dice que en una ocasión, yo no había nacido, sería muy chiquita, no sé, yo no me acuerdo de eso, pero es el cuento que hay en la familia. A mi abuela la operaron de la vesícula. Mi abuela era diabética, entonces para salir del hospital estuvo 3 meses. Claro, eran otros tiempos, eran otras complicaciones y mi abuela, además diabética, tardaba mucho en que hiciera la cicatrización. Entonces mi abuelo empezó a hacerle un cuento a su esposa, a mi abuela. Pero ahí empezaron a acercarse las enfermeras, los doctores que pasaban, los que estaban de guardia, y todo el mundo a escuchar el cuento. Hasta que ya se hizo una costumbre y todas las tardes a las 5 decía, viene el señor que hace el cuento. Oh. Y el mismo cuento duró desde el primer día que entró la abuela al hospital hasta el día que le dieron de alta. Duró 3 meses ese cuento. A las 5 de la tarde era una afluencia de todo el mundo, de las enfermeras, de esto, del otro. Decía, te llaman, no, ve tú, yo ya voy porque pasa algo. Wow. Entonces, el abuelo era de los cuentos así de fantasía. Y la abuela, los dos por parte de mi mamá, nos contaba anécdotas. Ella nos contaba muchas cosas de cuando era niña, de cuando era jovencita, de cómo era el lugar en donde ella vivía. Nos daba secretos de belleza, nos daba recetas de cocina. Hacía cosas increíbles, además. Su cocina era todo un lugar de fantasía. Con decirte que de repente nos sirvió una mermelada y le preguntamos, ¿qué es esto, abuela? Eso es mermelada de rosas. ¿Tú has comido mermelada de rosas? No. Bueno, porque no tuviste a mi abuelita. Sí, claro. Ahora ya la voy a buscar. No creo que sea fácil encontrarla. Sí, no, perdón, sí, mermelada de rosas. De rosas.
sí, muy, muy lindo. Y además después en la casa mi mamá y mi papá, muy lectores, muy buenos lectores, sobre todo mi mamá. En una ocasión, nosotros somos 7 hermanos, en una ocasión estábamos mamá, papá y los 7 hermanos en la sala de estar. Alguien llama a la puerta, nadie va a atender. Levantamos la vista y uno de mis hermanos, uno de los mayores, dice, estamos los 9 leyendo. Los 9 estábamos con un libro, revista o lo que fuera apropiado a la edad de cada uno. Estábamos todos leyendo. En casa no había televisión. Wow, entonces leíamos. Tal vez deberíamos sacar un poquito la tele para leer un poquito más. Sí, no, indudablemente, porque algo muy padre. Ahorita ya veo que tienes esa tradición en casa, eso sí, de conectar a través de los cuentos. Pero una de las cosas muy lindas es cómo antes organizabas estas reuniones. Y hay una parte, amigos, déjenme les cuento, en el libro está maravilloso, hay una parte en donde hay unos textos que son las invitaciones que la autora de Dientón el Preguntón, o sea, Patricia, hacía a los niños en el año de 1993. ¿Me permites leer una, claro, Patricia? Por supuesto, Bueno, pues una de ellas dice, había una vez una nena grande, tan grande que le decían señora. A pesar de ser tan grande, le gustaba mucho jugar con los niños y más que nada crearles cuentos. Aún existe esa nena señora, y no en un país lejano, sino aquí, en el fraccionamiento. Su nombre es Patricia. Su casa está en la otra esquina. Mañana martes inventará 2 cuentos a las 4 y a las 5 p.m. El miércoles a las 12 y a las 4 p.m. El jueves también a las 12 y a las 4 p.m. Y el viernes solo a las 4 p.m. Él o los cuentos los contará durante 1 hora. Y pone el precio, 5 nuevos pesos por niño. Por favor, sé puntual para no perder el principio del cuento. Te espera, Patricia. Los cuentos son nuevos. Ah, pero aparte algo maravilloso, Patricia, que quiero que cuentes con el auditorio, ajá, es esto del costo, ¿no? Porque, bueno, sí, creo que es evidente que es algo muy simbólico. Sí, era 5 nuevos pesos. Simbólico. Pero ¿por qué esto de ponerle un costo? Bueno, primero que nada no se puede recibir algo sin dar algo a cambio, ¿no? Eso es algo que los niños tienen que aprender desde chiquitos. Entonces, si ellos iban a recibir un cuento, tenían que darme algo a mí. Otra cosa era que ese dinero, como era poquito, podían ellos mismos juntarlos. ¿De qué? De su domingo, de lo que le daban para el lunch en la escuela, de lo que fuera, del regalito que le diera el abuelo. Ellos disponían de ese dinero y venían con su monedita en la mano para pagar su cuento. Otra cosa que también podían aprender los niños es que, además de comprar un dulce, un juguetito que le iba a durar 3 minutos de plástico o cualquier cosita así, cualquier cosa de muy bajo valor, podían adquirir algo abstracto para ellos, algo que con el tiempo podía darse al ser adultos en una salida al teatro, en una salida al ballet, por ejemplo, ir a la ópera. Ya aprender desde niños que con el dinero no solamente podemos comerlo o sí, podemos adquirir cosas, sino que se puede adquirir también cultura, el gusto por aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, era padrísimo porque ellos llegaban con su dinero que ellos habían ahorrado, me pagaban y se sentían muy en su derecho de esperar. Como clientes, ellos estaban esperando un cuento. Pero aparte de otra invitación también dices que después tuviste que dividir entre niños más grandes y niños más pequeños. Cuéntanos a qué se debió esta demanda del mercado. Es que sí había problemas porque había niños muy chiquitos que iban con el hermano un poco más grande. Pero el niño chiquito, el cuento para el niño chiquito tiene que ser de media hora, porque después ya se le hace demasiado largo y empieza a moverse, a molestar a los demás, que le jale el pelo a la niña, que no sé qué. Y el hermanito mayor sí quería escuchar el cuento, entonces era un problema. Entonces hicimos 2 horarios. Hasta 6 años creo que lo dividí. Los niños tenían los cuentos de media hora. Y después, de los de 6 a 12 años, tenían el cuento de 1 hora. Entonces ahí mismo podíamos hacer variantes del mismo cuento, la versión corta y la versión larga.
Ok, interesante ahí cómo tuviste que ajustarte en función del mercado. Sí, 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 es al cliente lo que pida. Claro, Patricia. Oye, me gustaría que me contaras de dónde surge, bueno, de acuerdo a lo que sé de ti, has estado inmersa en diferentes manifestaciones del arte. Ujú. ¿De dónde surge este amor por los cuentos? Bueno, por los cuentos es principalmente mi amor por los niños, que me gustan mucho los niños. Entonces, eso de toda la vida le hice cuentos a mis sobrinos, después a mis hijas. En ese momento nada más tenía una y ya después llegó con el tiempo la segunda. Es más, todos los personajes de los cuentos son mis sobrinos. Okay. Todos los nombres son los de todos mis sobrinos. Y aparecen también los nombres de mis hijas. Y después, como estos cuentos se hicieron hace muchos años, aparecieron otras sobrinitas. ¿Cómo hacerlas partícipes a estas niñas, mis sobrinas, del libro si ya estaban los cuentos hechos? ¿Qué hacer? ¿Cómo las podemos hacer participar? Por favor, chicas, ilústrenme los cuentos. Entonces están mis sobrinos con sus nombres, están mis hijas con sus nombres y con ilustraciones. Ilustraron la portada y 2 cuentos. Y las otras sobrinas participaron y una amiga de muchos años, participaron ilustrando los demás cuentos. Entonces, bueno, ahí vas involucrando a diferentes generaciones. Y a toda la familia. Oye, qué padre, Patricia. La verdad es que este tipo de libros, cuando tienen una historia detrás, y una historia que decíamos que algo muy bonito de cuando, por ejemplo, la mamá lo permea a sus hijos y, como dices ahora, las sobrinas y todo esto, algo bonito es que no solamente es un cuento, sino una experiencia detrás del cuento, ¿no? O sea, seguramente tus sobrinas o tus hijas pueden recordar cuando leen un cuento algún momento contigo. Espero que sí, que así sea. Sí, sin duda. Que recuerden eso. Oye, Patricia, y cuéntanos, ¿cómo se van tejiendo los personajes? Bueno, igual hablas de una mariposa, que de un globo, que de una jirafa, o sea, ¿cómo se te van ocurriendo en función de qué? Pues de nada en realidad, así como empezaba mi abuelo, hoy voy a hacer un cuento de un conejito. Ajá. Y ese día empezábamos, tenía a los niños ahí, decía, vamos a hacer un cuento había pensado ya en alguna mariposa, porque vi la mariposa, que pues una mariposa. Si veía un perrito, que fui al mercado y vi un perro que estaba abandonado y con las orejotas largas, pues orejotas, ¿no? Y así nada más como que muy espontáneo, no es nada muy elaborado, voy a hacer esto, porque al contar esto se va a narrar esto otro, no, es algo que sale naturalmente. Y bueno, y se retroalimenta con, te digo, las caritas de los niños y demás. Lo mismo pasaba con mis sobrinos, que les hacía cuentos, o a unos primos pequeños también, que según sus preguntas iba evolucionando el cuento. Oye, Patricia, y aquí hay una parte en donde hablas de una mamá que te decía que ella estaba agradecida contigo porque por algo que tú le pudiste dar en su momento a sus hijos que ella no. Sí, era esa cuestión del tiempo. Así es. Sí, hace poco me lo dijo, el año pasado. Ajá. Me emocionó muchísimo porque estábamos hablando, era una reunión de vecinos, no me acuerdo por qué motivo, y después quedamos platicando ella y yo. Le pregunté por sus hijos, que ya están muy grandes. Bueno, ¿y qué es de la vida de tal? ¿Qué es de la vida de cual? Muy bien. Dice, ¿todavía se acuerdan de cuando iban a tus cuentos? Qué lindo, me da mucho gusto. Me dice, bueno, yo te quiero agradecer una cosa. Algo que tú les diste a mis hijos que yo no les podía dar. Dije, no se me ocurre qué les podía dar yo a tus hijos que tú no les pudieras dar. Me dice, tiempo. Tú les diste tiempo. Perdón, eso me emocionó mucho. Sí, claro. Bueno, indudablemente, porque es que algo de lo más bonito es justamente las experiencias que transmites. O sea, creo que no hay pocas cosas tan valiosas como un momento salirte, como bien dices, de la televisión o de lo que... Sí. Y empezar a imaginar cosas y de la mano de alguien que como tú tienes esa pasión por las letras y por la imaginación, es algo muy rico, ¿no? O sea, la verdad es que yo también recuerdo, por ejemplo, con mi abuelo, con mis papás, ¿no? Que me contaban algún cuento y todavía lo revives hoy en día que eres adulto y vuelves a sentir esa emoción que te conecta con aquel momento.
Y yo creo que eso también fortalece, ¿no? O sea, fortalece la supuesto. relación entre padres e hijos. Fortalece la relación y fortalece la parte adulta de la persona. Yo creo firmemente que el mejor futuro de una persona es su infancia. Sí, claro. Entonces, si el niño tiene una infancia donde está atendido, donde es feliz, donde es cuidado, no importa qué tanto le hayas podido dar materialmente. Ese niño va a ser una persona feliz, va a ser una persona de provecho, va a ser una persona honesta, va a ser una persona de bien, sobre todo va a ser feliz. Y las personas que estén alrededor de esa persona que tuvo una infancia bonita, también van a ser felices, porque aprendieron a vivir, digamos, ¿no? Entonces, es muy valiosa la infancia. Sumamente valiosa. Ay, Patricia, sí es bien interesante. Y bueno, ahorita que te escuchaba con esta historia tan bonita de esta mamá que nos cuentas, ¿no? Del tema del tiempo. Creo que a veces como papás no somos conscientes de lo importante que se vuelven esos momentos, ¿no? O sea, muy importante. Realmente, pues como dices, yo recuerdo que en algún momento un gran amigo, Vicente Herrera Galloso, escribió una carta muy bonita hacia una pareja que tuviera en sus manos la educación de un niño que en algún momento sería el esposo de su niña, ¿no? Sí. Y decía, o sea, por favor, constrúyelo bien, porque va a ser con quien comparta mi hija su vida, porque yo estoy haciendo mi labor con mi hija, ¿no? Y me pareció súper valioso porque al final nosotros como padres somos los que también ayudamos mucho en la construcción de mejores seres humanos. Patricia, te voy a pedir que vayamos a un breve corte y cuando regresemos nos sigas platicando del viento del preguntón. Por supuesto. Bueno, amigos, no se vayan, enseguida volvemos. Perfecto. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Hola amigos, ya estamos de vuelta en Desde los Libros, pues estamos preguntando, estamos hablando hoy de Dientón el Preguntón, un libro de Patricia Olivera Faró, que son cuentos bastante divertidos que nos invitan a conectarnos con este tema de la imaginación. Y como decíamos hace ratito cuando llegó Patricia aquí minutos antes del programa, hablábamos de que cada cuento admite una interpretación distinta de acuerdo a tus vivencias. Y algo de lo mágico de estos cuentos es que precisamente los niños, a través de sus inquietudes, van tejiendo diferentes finales. Así es. En el día a día donde tú hacías estos cuentos. Pero cuéntanos, por favor, ahora sí que cuéntanos, por favor, ¿cómo empiezan estas tertulias, estas reuniones? ¿Cómo se te ocurre hacerlas en el fraccionamiento? ¿Cómo es que surge esta idea? Pues yo salía a caminar y siempre estaba platicando con los niños. Por ese gusto que tengo por hablar con ellos, me gustan los niños. Entonces, en una dije, bueno, les hago un cuento. Entonces, bueno, no lo vamos a hacer aquí, estaba lloviendo, vamos a la casa. Entonces le piden a su mamá, le avisan a su mamá que van a estar en tal lugar, no los vaya a buscar, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que ya quedó como un acuerdo tácito de que iban a hacer en la casa siempre, y ya empezamos con eso de que era la taquilla y todo lo demás para que ellos fueran. Y la cosa es que después iban con el amiguito, con el primo, con el hermano, y querían que les hiciera el mismo cuento. Pero un cuento hecho espontáneamente, puede que se te vaya algún detalle. Claro, claro. Entonces de repente decía, por ejemplo, bueno, entonces la brujita estaba en el bosque y encontró a un conejito que no tenía largos sus dientes y estaba llorando. No, tú dijiste que la brujita había comido una manzana, suponte, no sé, y después había salido y había encontrado el conejito. Entonces lo tenía que decir todo tal cual lo había dicho en la sesión anterior, porque los niños tienen una memoria prodigiosa, claro, y se lo tenía que decir exactamente igual para que lo escuchara el primo, el vecinito, el amigo, el hermano, igualito de como ellos lo habían escuchado. Entonces ahí decidí escribirlos, porque no iban a estar los niños todo el tiempo para decirme, de apuntadores, diciéndome cómo era que lo había hecho la primera vez. Por eso ahí ya a escribirlos para no equivocarme y decirlo exactamente igual todas las veces. Oye, Patricia, ¿y cómo justamente pasas de esa etapa en donde hacías estas reuniones con los niños que se van volviendo poco a poco ya sacramentales? Pero, ¿y después cómo llega la idea de hacerlo un libro? Pues pasaron muchos años, pasaron como 23 años desde que estuvieron escritos a que ahora ya están, gracias a Sensontle, ya están en un libro bonito. Me gustó mucho cómo quedó. No me imaginé que fueran a quedar así tan lindos. Y bueno, así se fue dando. No había conseguido antes a quien le interesara, sinceramente, no había conseguido a quien le interesara. A nadie le parecía una buena inversión editar libros de cuentos para niños, hasta que con Sensontle, pues sí, y aquí están los cuentos. ¿Sí? No, pues sin duda es algo bastante valioso y comentábamos ahorita, amigos, aquí ya ven que con nuestros invitados siempre aprovechamos hasta el último momento, igual entre comerciales y demás, y hablábamos de la importancia de los libros para una sociedad que pues está desgraciadamente pues llena de violencia en muchos aspectos, ¿no? En videojuegos, en televisión, y nuestra invitada justamente nos llamaba a olvidarnos un poco de la televisión y volver a este tema de la imaginación, porque de alguna manera todos somos copartícipes en la creación de mejores generaciones. Yo siento que sí, que cuando le dedicamos tiempo a los niños, estamos haciendo algo por el futuro de ese niño. Es un niño que sabe que tiene importancia para otra persona, porque la vida, ¿qué es? La vida es tiempo. Si tú le das tiempo a alguien, le estás dando vida, ¿no?
Entonces, bueno, gracias a la vida tengo cosas bonitas para contar y me gusta contarlas. Entonces, cuando estamos hablando con otra persona, es como si esa persona fuera nuestra invitada. Si yo estoy hablando contigo, te voy a contar lo bonito. Si tú vas a mi casa o tengo otros invitados en la casa, no voy a ir a ofrecerles cosas del tacho de la basura, ¿verdad? Voy a sacar cosas del refri, lo más rico, voy a sacar esa botella de vino que tengo guardada, voy a buscar las aceitunas especiales, no voy a buscar lo feo, voy a dar lo mejor de mí. Cuando estamos hablando, también el interlocutor es nuestro invitado. ¿Qué le vamos a dar? ¿Lo mejor o lo peor? Lo mejor, ¿no? Entonces ahí hablando, y a los niños, pues por favor, le tenemos que dar no lo mejor, lo excelso, lo máximo, porque los niños son un diamante. Sí, sin duda. Y un diamante que necesita compañía en este proceso de aprendizaje. A veces decía bueno, comentábamos que a veces los adultos no somos conscientes de lo importante que se vuelve el pasar tiempo con ellos y que no es que estés 24 horas con los hijos, que hoy en día es muy difícil estar todo el tiempo con los hijos, pero sí que te sientes con ellos, que leas un cuento, que explores un poco las inquietudes, que tal vez cambies el final del cuento, ¿no? O sea, a través de esto propiciar la creatividad, la imaginación, Patricia, y esfuerzos como el tuyo, respaldado por Grupo Editorial Sensontle, creo que nos hacen una invitación a volvernos a conectar con lo verdaderamente importante, ¿no? O sea, finalmente, de repente es más fácil decirles, bueno, ya siéntate ahí y agarra el iPad o te voy a poner una película, pero al final eso cuesta, o sea, cuesta en los niños que estamos construyendo, ¿no? O sea, recuerdo en algún momento en alguno de los programas desde los libros decíamos que a veces pensamos en qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos y que a veces también deberíamos preguntarnos qué hijos les estamos dejando al mundo, ¿no? Sí, también, claro. O sea, qué importante se vuelve que cada quien asuma su papel dentro de la sociedad, porque incluso hemos tenido también a veces maestros y padres, y decimos de la importancia de armar un frente común entre padres, maestros, claro. porque todos somos corresponsables de los niños que estamos generando, de los niños que estamos construyendo. Sí, por supuesto. Y sin duda, Patricia, bueno, hay muchos de los cuales, muchos cuentos de los cuales vale mucho la pena platicar, sin duda. Gracias. Pero uno de mis favoritos, déjenme contarles, amigos, es uno que habla de una mariposa. Ya la pasaste. Acá está, a ver, aquí está la mariposita. Ahí ¿no? está. Aquí está la mariposita. Que justamente la mariposa blanca. La ilustración está hecha Qué bella. en acuarela porque en el cuento la niña pinta con acuarelas. Ajá. Ay, ¿sí estoy bien? Ahí está. La mariposa blanca. Y creo que una de las cosas muy lindas de cuentos como ese de la mariposa blanca, bueno, es que todos tienen una enseñanza distinta, ¿no? Y te decía que dependiendo del lector, pues tú le tomas una enseñanza diferente. O sea, la verdad es que me contabas, por ejemplo, de que uno de los cuentos alguien te comentó que lo relacionaba con la vejez, por ejemplo, el del globito, ¿no? El del globito rojo. El globito rojo, sí. Pero ¿cómo a cada quien a través de las letras le puedes dar como lector una interpretación totalmente distinta? Este de la mariposa blanca, ¿por qué no nos cuentas un poquito de lo que hay detrás de este cuento de la mariposa blanca? Bueno, como tú lo comentabas hace un momento, que te había gustado porque la mariposita aprendió a aceptarse. Casi siempre estamos pendientes de otras cosas y no nos aceptamos tal cual somos. Y muchas veces perdemos muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo en cambiarnos cuando, por ejemplo, si tú, Maru, eres la mejor Maru que puedas ser, vas a que estás por muy buen camino. Muchas gracias. Va a ser, bueno, una persona increíble, ¿no? Ya que acabes de formar todo lo que tú quieras, la mejor Maru. Yo voy a tratar de ser la mejor Patricia. No puedo ser la mejor como la vecina, solamente puedo ser yo. Pero ¿qué nivel de mi persona? Pues espero que la mejor, por lo menos el esfuerzo, lo vamos a hacer. Claro. Entonces aquí en la mariposita blanca, ella quería hacer otra cosa. Ella se sentía muy sosa, ella se sentía muy sin gracia. Ella era toda blanca, no tenía ni una manchita, ni una rayita, ni nada que la hiciera verse bonita, según ella.
hasta que le pide a la niña que la pinte con acuarelas. Sí. Pero al pintarla con acuarelas, sus alitas se ponen muy pesadas y no puede volar. Pierde su libertad. Entonces ahí se puede dar para muchas interpretaciones. Claro. Aunque, como en el cuento del globito rojo, que dice, bueno, tú ahí representaste la vejez. Digo, no, yo en realidad, cuando hice el globito rojo, pensé en el globito. Fue pura empatía con el globo. Dije, está buenísimo, amigos. Pobre globo, que lo jalan todo, que después lo babean, que lo inflan, el pobre globo queda así. Así que fue empatía total con el globo. Si después se interpreta que es como la vida y que el globito que está medio desinflado, arrugado y viejo atrás del sillón donde nadie lo ve, se compara con la vejez del ser humano, bueno, ya cada quien que lo interprete como quiera. Claro. Pero la verdad fue pura empatía con el globo. Como fue empatía con Dientón, el preguntón de los cierres. Ajá. Dientón es un cierre. Entonces es preguntón, ¿por qué? Porque le pregunta a los velcros cómo es la cosa, con su vida, hace plática con los botones, en fin, él le pregunta a todo el que se le pone enfrente, le pregunta cosas de cómo es su vida. Oye, pero es que está fascinante ese personaje de Dientón el preguntón, porque yo ahora que lo leía decía, vaya que nos hace falta que nos hagamos preguntas, ¿no? Uh-huh. O sea, de repente no nos hacemos preguntas porque en principio igual y no nos va a gustar la respuesta, ¿no? O no sabemos, a veces digo que somos como trampositos y queremos hacernos preguntas para lo que tenemos respuestas, si no, mejor ni nos hacemos las preguntas, ¿no? Pero nos viene haciendo bastante falta ser más preguntones, y Dientón el preguntón para eso se pinta solo. Sí, solita, sí. Oye, Patricia, hay una parte justamente de esa de la mariposita blanca, uh-huh, que hay que dice, no le gustaba verla, bueno, dice, pero la niña, la que le pintó las alitas, uh-huh, Lorena, dice, miraba a Perlita con tristeza, no le gustaba verla presa en su vestido nuevo. Uh-huh. Y ahí fíjate que me hizo como un clic, porque muchas veces estamos presos en un vestido nuevo, ¿no? O sea, ¿cómo a veces sacrificamos la libertad o el querer parecernos o el querer, o sea, perdemos nuestra autenticidad? Y creo que una de las grandes cosas de tu libro es eso, o sea, invitarnos a reflexionar, o sea, porque aparte tú lo lees como, bueno, por ejemplo, en mi caso, lo lees como adulto, uh-huh, y también como que te da una zarandeada de, a ver, ¿qué estás haciendo, no? O sea, ¿qué estás haciendo? Bueno. Si muchas veces nos ponemos un vestido que no nos va. Sí, o máscaras. Sí, también claro, se habla mucho de las máscaras, ¿no? Sí. Sí, queremos ser otra cosa que no somos. Y la autenticidad es lo más lindo. Dicen que cuando no somos muy auténticos, se nota de alguna manera en nuestro rostro, uh-huh, que por eso los niños son totalmente simétricos, uh-huh, porque parece que un lado de la cara representa cómo eres y otro cómo te quieres presentar. Okay. Y los niños son muy simétricos porque al niño, si no le gustaste, te dicen, no me caes bien. Uh-huh. Así de fácil. Y si le dice, no sé, le dieron el café y no le, bueno, suponte chocolate, y no le gustó el chocolate, te va a decir, no me gustó el chocolate porque tiene poco chocolate. Así nada más, no va a decir, no, bueno, sí, mira, te quedó bien, pero te sobró un poco de leche. Un poquito. No, él te va a decir que no le gustó y punto. Entonces, la belleza justamente de la carita de los niños, esa simetría que tienen, es que ellos se muestran tal cual son. Uh-huh. Entonces te van a decir la verdad. Por eso me encanta a mí la relación con los niños, es muy linda. Sí, fíjate que luego que hemos platicado aquí con diferentes autores y con maestros, me dicen eso, o sea, de que al inicio tú piensas que les estás enseñando a los niños y al final, bueno, quienes te enseñan verdaderamente son ellos a ti. Así es. ¿No? O sea, es como una invitación a volver. Hay una parte en donde tus invitaciones que nos cuentas, ¿no? O sea, dices, la nena señora, o sea. Ah, sí, porque sí. Nunca olvidarnos de ser nenes, ¿no? O sea, luego nos tomamos la vida demasiado en serio y nos perdemos estas delicias como es leer un cuento una mañana y empezarte a reír como loca en el restaurante, díganmelo a mí, ¿no?
y que te vean con cara de, ¿y esta de qué se ríe? ¿Qué les pasa? y que estés disfrutando con Dientón el Preguntón o con los gatitos que asustaron al perrito. Ah, sí, pero ¿te parece bien si regresando nos cuentas un poco acerca de esto, de los gatitos que asustaron al perrito, aunque se oiga medio chistoso? Sucedió, amigos, en los cuentos. Ajá. No se vayan, enseguida volvemos en Desde los Libros. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, ya regresamos a Desde los Libros. Estamos platicando con Patricia Olivera Faró de Dientón el Preguntón. Y bueno, Patricia, nos fuimos al corte con una promesa de que nos ibas a hablar de unos gatitos que asustaron a unos perros. ¿Cómo lograron eso? Bueno, es que estos gatitos eran amigos de un cachorro. Y ese cachorro era maltratado por el perro viejo que ya estaba en la casa. Ajá. Bueno, los animalitos son territorialistas, sobre todo los machos. Y Huesos, que es el otro perro, porque era maldoso, viejo, malo y feo. Y el otro era lindo, chiquito y bueno. Va y se encuentra con sus amigos gatos y uno de ellos le pregunta, ¿pero qué te pasa? Que estás tan flaco y mira cómo te ves. Es que el otro perro siempre se roba mi leche. Entonces los gatos deciden ayudar a este cachorrito y deciden asustarlo, darle un susto de muerte.
Pero entre los gatitos dicen, bueno, no sé si estés loquito o qué te pasa, porque suele ser al revés, los perros asustan a los gatos y no viceversa. Pero como la unión hace la fuerza y entre compañeros todo se puede, se unen, asustan al perrito y bueno, tienen que leer el libro para ver qué pasa. Sí, sí, no es el momento para el desenlace, sin duda, Patricia, pero bueno, algo muy interesante, amigos, es como platicábamos ahorita con Virginia, que está allá, Vicky detrás de cámara, estábamos platicando de lo importante que se vuelve, que cada quien le puede dar una interpretación a los cuentos, pero en particular me pareció muy interesante de los gatitos, porque hay una parte que déjenme se los comparto, obviamente no el desenlace, pero les voy a compartir una parte. A ver, aquí hay es que le dice de que los van a asustar, ¿no? Dice, ay, mi querido Gastón Adonai, ¿te olvidas que somos gatos? Los gatos no asustan a los perros, por el contrario. Le dice el diálogo de un gatito a otro gatito. Ajá. Pero qué interesante es esto, Patricia, porque muchas veces te impregnas tanto de lo que crees que eres, ¿no? Uh-huh. Que no te atreves a hacer cosas. Y tú solito eres quien se limita a hacer las cosas. Y aquí vemos, bueno, no les vamos a contar al final, pero vemos que sí eres capaz de asustar a los perros, aunque seas gato. Sí, es que en la sociedad lamentablemente se utiliza mucho eso de poner etiquetas. Uh-huh, totalmente. Por ejemplo, hubo quien me dijo, bueno, pero tú no eres escultora. Sí, soy escultora. ¿Y por qué escribes? Bueno, me gusta escribir. O si estoy haciendo un curso de lingüística, claro. Bueno, pero tú no eres escultora. ¿Y por qué vas a lingüística? Bueno, porque me gusta. No tengo por qué estar nada más encerrada en una cosa. Uh-huh. Es que si haces muchas cosas, las vas a hacer todas mal. Bueno, no quiero ser experta en todo, pero puedo ser fan. Claro. o principiante de varias. Y hay una cosa que tiene el ser humano que nos diferencia, me parece, del resto de los seres vivos, que es curiosidad. Uh-huh. Entonces, si tenemos curiosidad y queremos ver cómo se hace, por ejemplo, una cerámica, bueno, metámonos a estudiar cerámica. ¿Por qué no? Uh-huh. ¿Quieres ser ceramista y dedicarte a eso? No quiero, pero quiero aprender a hacerlo. Claro. No sé, probar muchas cosas. De repente, también como estudio doblaje, fue un curso de lo más divertido, fue divertidísimo. También al estudiar lingüística con una eminencia que tenemos aquí en México, fue el curso más interesante que he hecho. Y todo es interesante. Hay una cosa que sabemos todos, que no sabemos un montón de cosas. Claro, totalmente. Entonces, si podemos por lo menos dar un vistazo, ¿qué nos quita? Al contrario, nos da. Y la oportunidad de conocer gente maravillosa. Y volviendo a lo de los cuentos, hay 3 palabras que son mágicas. Hay 3 palabras que son mágicas y que todos caemos. Había una vez. Uh-huh. Tú dices había una vez y yo te digo, por ejemplo, hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, donde siempre el cielo era azul, había una pareja de viejitos. ¿Quieren oír cómo sigue? Sí. ¿Sí? Sí, continúa. Ya ven, con el había una vez, ya, quedan todos enganchados. Había una pareja de viejitos. Estos viejitos, el señor era de muy pocas palabras. La ancianita había perdido la vista, era ciega por completo. Sin embargo, ella arreglaba su casa, la mantenía ordenada y limpia. El señor salía cada mañana a ver sus plantíos, sus árboles frutales que los había plantado él, todo como estaba en el campo. Y había una cosa que hacía siempre con su esposa, o para su esposa. De aquel frutal que estaba viendo, si no tenía plagas, si no había que podarlo, si no había que hacerle algo, elegía la mejor de las frutas. En este caso, un duraznero elegía el mejor durazno. Y ese durazno, sin decir palabra, iba y se lo dejaba en el tocador a su esposa. Uh-huh. ¿Envuelto? No, claro que no. ¿Para qué? El durazno tiene la mejor envoltura. El durazno no tiene cáscara como tienen muchas otras frutas. El durazno tiene piel, una piel suave y aterciopelada. Y tiene la mejor envoltura para ella que no veía, el aroma. Entonces la señora
Estaba haciendo sus quehaceres, de repente pasaba por el cuarto porque llevaba ropa limpia a guardar o lo que fuera, sentía el aroma y decía, me parece que Andresito me dejó un regalo. Así se llamaba su esposo. Entonces con delicadeza iba y tocaba en el tocador hasta que encontraba la fruta, la acariciaba, la olía. Y ella se quedaba muy contenta, todo el día con una sonrisa haciendo sus quehaceres. ¿Por qué? Porque su esposo le había dicho, te quiero. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Qué lindo, Patricia. No, sin duda tienes ese don para conectar a través de los cuentos. Y yo quiero agradecerte muchísimo el hecho de que hayas escrito este libro que nos invita a recuperar los nenes, ¿no? Los nenes que llevemos dentro y que nos olvidemos a veces de ser señores y que volvamos a ser nenes y disfrutar como ahorita el cuento que nos compartiste, porque realmente, pues, ahorita creo que necesitamos gente que se sensibilice, ¿no? O sea, realmente con lo que estamos viviendo en realidad en México, escuchando diario malas noticias, ¿no? En cuestión de violencia y de todo esto, pues solamente la manera de revertir es a través de este tipo de herramientas y bueno, y de verdad un gran acierto para ti el atreverte a hacer este libro. Gracias. Y también para nuestros amigos de Grupo Editorial Sensontle, de verdad muchas gracias. Vicky, aquí estás en representación de todo el equipo de Grupo Editorial Sensontle, pero de verdad que como lector te sientes muy agradecido de que existan herramientas que te devuelvan ese niño y que te hagan reír en medio de la comida y del desayuno y que te den experiencias a través de con quien las compartes, ya sean tus hijos, ¿no? Tus nietos, incluso pues nosotros también con los papás, ¿verdad? Ahora también, ya leerlo al revés, ya ahora con los papás y disfrutar de un momento juntos. Pero te voy a pedir, Patricia, que invites a nuestros amigos, lo vas a estar presentando próximamente. El próximo domingo, el domingo 25, en la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería, que está en Tacuba 8. Tacuba 8. El apuntador, es que no te faltan los apuntadores. Va a ser la presentación del libro de Antón el Preguntón en el auditorio número 6. Va a ser a las 12, de 12 a 12:45. Hay que llegar un poquito antes porque luego las salas, ya viste que son pequeñas. Hay que llegar un poco antes, unos 40 minutos, algo así antes, para poder tener lugar. Porque además por las medidas de seguridad que están teniendo por Protección Civil, no dejan estar en los pasillos con esto de que está temblando. Muchos terremotos muy seguidos, los sismos están a la orden del día, entonces no dejan que haya gente en los pasillos, que todo sea en las salas, que sea nada más el número que entran y ya. Entonces, si gustan, están invitados, nomás lleguen temprano. Y va a haber muchos otros libros también presentándose desde el 22, creo, hasta los primeros días de marzo. Muy bien. ¿Y dónde lo conseguimos, Patricia? ¿Ya dónde podemos comprarlo? Está en muchas librerías. ¿Puedo decir los nombres de las librerías? Sí, claro. En la librería del Sótano, en la librería Gandhi, en las de Porrúa, ¿en cuáles más? Siglo XXI. El péndulo, claro, también. No, bueno, pues ya está por todos lados. Ya no hay pretexto para no contarnos cuentos. Eso, cuéntense un cuento, háganse un cuentito. En lugar de los cuentos que nos están contando en las campañas, hay que contar estos que sí son buenos, por favor, porque sí, esos sí se disfrutan y esos sí se valoran. Y de verdad que yo estoy muy agradecida de tenerte aquí, Patricia. Muchas gracias por haber aceptado visitar desde los libros y contagiarnos con este amor por los cuentos, por las letras y por la imaginación. Bueno, muchas mucho gracias. Gusto. Muchísimas Amigos, gracias. Pues ya nos vamos. Yo soy Maru Rodríguez. Fue un gusto estar con ustedes en Desde los Libros. Y pues bueno, hacernos preguntas como Dientón el Preguntón. Es el momento de pasarla bien leyendo. Hasta pronto. Nos vemos el próximo lunes. Bye, bye.